El día domingo un texto de Pedro, segunda de Pedro, que es toda la escritura es sin desperdicio, pero toca unos temas tan preciosos, Pedro, el apóstol que vivió las cosas más encantadoras con el Señor y las frustraciones más grandes de su vida, las vivió él, ¿no? Él fue el que le negó al Señor, pero él fue también el que dijo, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Era el que estaba, era el que estaba, era el que se equivocaba, pero aprendía. Y él había dicho, y lo veíamos el día domingo, grandes verdades, donde decía que había que añadir cosas a la vida. Y decía, añadir a vuestra fe eh, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia amor fraternal y al amor fraternal amor. Dice, porque si tienen todo esto, no van a estar ociosos y no van a estar en dificultades, sino que van a poder crecer y van a poder avanzar. En el siguiente capítulo, lo voy a parafrasear para después leer otras cosas, dice que no les hemos dado a conocer el nombre del Señor de cualquier manera, no a través de las cosas raras que pasan por ahí, no a través de las fábulas, sino que hemos hablado del poder y de la venida del Señor con autoridad. Dice, porque hemos escuchado la voz de Dios. Claro, y les explicaba días pasados cuando estaban en el monte de la transfiguración y Jesús dijo, Él es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y escucharon la voz audible del Señor y dice, esto es lo que le hemos dado a conocer a ustedes. Cuando uno habla de, de Dios, no puede hablar por lo que escucha de otros, sino que tiene que tener un encuentro con el Señor. Es distinto cuando alguien habla del Señor habiendo tenido un encuentro con el Señor, habiendo conocido su amor, habiendo conocido su fidelidad, habiendo conocido a Él, que aquel que habla por lo que otro le contó. Va a ser algo muy distinto, va a ser muy en el aire. Dice, escuchamos la voz del Señor. Recuerden, dice que también tenemos la palabra profética más segura y que es bueno y necesario que estemos atentos a lo que dice la palabra profética más segura que nosotros tenemos, que es la Biblia. Es ahí donde tenemos que tener toda nuestra atención, que no es de uso privado la interpretación, sino que es para todos. No es que está reservada para algunos, sino que es para todos. Y que hablaron aquellos profetas siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hasta acá todo bien. Vamos a abrir las escrituras en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Terrible. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es tremendo. Fíjense que uno ve, un poco parafraseando lo que yo les decía, en el primer capítulo, Pedro diciendo, añadan cosas que tienen relación con lo espiritual, a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera. Luego después diciendo, miren que les hemos presentado a Jesús de esta manera. Y luego dice, tengan cuidado, porque siempre hubo falsos profetas. Siempre. En la antigüedad hubo falsos profetas. Y en el presente, falsos maestros. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol? Aquel que yo les decía, el que se había equivocado, el que dijo que no le iba a negar y le negó. Tantas cosas, pero también el que lo vio en la transfiguración. Ahora dice, tengan cuidado, porque va a haber falsos maestros. Y el falso maestro se va a caracterizar por no hablar exactamente de Jesús, sino hablar de sí mismo. Y engañar, y engañar. Engañarán, y se engañarán. Y estarán detrás de otras cosas, no exactamente de lo espiritual. Y el Señor dice, y el juicio a ellos ya está reservado. Que sigan así, no hay problema, pero está reservado. Y el profeta, tan conocedor de la palabra de Dios, tan conocedor de las experiencias con Jesús, habiendo vivido cosas preciosas, va más allá y dice, acuérdense lo que les pasó a los ángeles que se rebelaron contra Dios, que fueron echados de la presencia del Señor. Dice, y fueron reservados y llevados al infierno para el día del juicio. Durísimo. Y va más allá y dice, acuérdense de Noé, que no había justo como él, y era una época de mucha maldad, y solo a él y a sus 7 familiares directos los guardó, le hizo hacer el arca, vino el diluvio, y quedó solo Noé y sus 7 familiares. Es terrible la palabra. Y luego dice, acuérdense de Sodoma y de Gomorra. Me guardo lo que sigue después porque posiblemente el domingo hable sobre lo que sigue posterior. Pero dice, cómo a Dios no se le escapó nada de esto. Dice, ni los ángeles, ni los que estaban en aquella época de maldad, ni los de Sodoma, ni los de Gomorra, y vino el juicio de Dios. Falsos maestros, falsos maestros, que oh sorpresa, a veces tienen problemas con el adulterio, a veces con el dinero, wow, con las mentiras, con la hipocresía. Y lejos de lo que Pedro decía que había que añadir a vuestra fe,
virtud, a la virtud conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Del Señor. Que era el conocimiento que tenían los apóstoles. Por eso los apóstoles, y Pedro puntualmente dice, miren, nosotros no hemos hablado de fábulas, hemos hablado lo que han oído nuestros oídos y visto nuestros ojos, cuando escucharon la voz esplendorosa de Dios cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miren qué importante el tener un encuentro con el Señor, nuestra experiencia, tu experiencia con el Señor, mi experiencia, la experiencia de uno y de otro y de otro. Me he encontrado con el Señor, he escuchado, me ha hablado, me ha impactado, me ha perdonado. Ya no hablamos de nosotros. No, vení, vas a ver qué linda música. No, vení, vas a ver qué linda alabanza. No, vení, vas a ver qué linda palabra. No, no. Hablamos de Jesús. Es Jesús. Es Jesús. No es otra la palabra. No es otra la enseñanza. Es lo que experimento con Él. Con Él. No, mirá, en la iglesia, no, es que yo estoy triste porque en la iglesia se ha ido aquel hermano y se ha ido aquel otro y bueno, y vino este. Hermano, no es eso lo que nos tiene que alentar o desalentar. Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. No me canso de aquella reflexión preciosa, pero la menciono porque es la más directa. Cuando el Señor Jesús, frente a los discípulos, que estaban los discípulos, los 12, más un montón más, y el Señor les dijo, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, ¿se acuerdan, no? Claro, se le empezaron a ir, a desertar, desertaban, se iban. ¿Por qué? Porque el Señor les estaba diciendo que había que comer su cuerpo y beber su sangre. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Claro, los que no entendían esto, decían, se fueron. Solo le quedaron los 12. Que no estaban muy seguros por qué se estaban quedando. Porque el Señor les estaba diciendo que había que comer su cuerpo y beber su sangre. ¿Ustedes entienden? Es como si yo les dijera ahora, hermanos, un día ustedes van a tener que comer mi cuerpo y beber mi sangre. ¡Wow! ¿Qué era lo que los retenía a los discípulos, a los 12? Que habían escuchado un montón de verdades de Jesús. Y Pedro, que dijo, no nos vamos a ir porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Era Jesús. Era el Hijo de Dios. No era un pastorcito. Era Jesús, el Hijo de Dios. Y no se fueron. No importaban las multitudes. Importaban las verdades. Hermanos, porque en los últimos tiempos, así como hubo muchos falsos profetas, va a haber falsos maestros. Y el falso maestro puede engañar a muchos. Por eso la importancia de hablar de las verdades de Jesús. Yo les quiero mencionar algo que para mí es maravilloso y que pinta de cuerpo entero cómo tenemos que ser nosotros, cómo tienen que ser los creyentes del siglo XX, como tienen que haber sido, y los del siglo XXI, y los que vengan. Miren, acompáñenme. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan el Bautista. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le dice Juan el Bautista a los discípulos que estaban con él,
Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, y por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo, vi, dice, yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta es la manera. Y vuelvo al inicio de lo que recién leí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no hablaba de sí mismo, ni engañaba a otros. Hablaba del Mesías. Fíjense, ¿qué tenía de falso maestro? Nada. ¿Qué tenía de falso profeta? Nada. No hablaba de él, hablaba de lo que venía. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después le dijo a sus discípulos, vayan con él. Tremendo. Que esto es lo que tiene que ocurrir. Yo puedo traer a alguien, pero no traigo a alguien para sujetarlo a mí. Lo traigo para presentarle a Jesús, que es Él el que va a romper las cadenas. Es Él el que lo va a librar. Es Él el que se va a encontrar con Él y va a dejar marcas en el corazón de la gente. Y a la vez ese va a traer a otro, no para traerlo a sí mismo o para presentarlo al pastor. Va a traer a alguien para que se encuentre con Jesús. Hermanos, es clave, el encuentro con el Señor es clave, totalmente clave. Aquel que no tiene un encuentro con el Señor va a vivir inmaduramente. El que no tiene un encuentro con el Señor va a vivir ociosamente. Como decía en segunda de Pedro en el capítulo 1, el ocio, la inmadurez. Por eso la importancia de los frutos del Espíritu de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Habla de los frutos del Espíritu, habla de los frutos de la carne. Ahora Pedro habla en parte de los frutos que tenemos que tener. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Pastor, no puedo refrenar la lengua, no puedo. Dominio propio, hermano. Dominio propio. Pastor, no puedo con esto. Dominio propio, no acuda a mí. No, acuda al pastor para que ponga mis manos. No, acuda al Señor si usted ya tiene al Espíritu Santo. Ya tiene al Señor. Señor, quiero tener victoria en esto. No puedo tener victoria en esto. No puedo. Busque al Señor. Clame. Porque si no, no va a tener victoria. Como dice una persona, 2 más 2. Es obvio. Eso me va a llevar a experimentar un encuentro con el Señor que va a dejar marcas en mi vida donde ya no voy a hablar de tonterías,
sino que voy a hablar de cosas que tienen consistencia. Y lo que necesita nuestra vida es una consistencia, frutos. Imagínese, hermano, Juan el Bautista, lea la vida de Juan el Bautista, que es el que hizo esta declaración tremenda. La cabeza de él terminó en la bandeja, que se la mostraron a Herodes, y Herodes se lo dio a la dama que había bailado bien, y la dama que había bailado bien se lo llevó a su madre. Parece que fue duro, ¿no? No hubo otro en la tierra como Juan el Bautista, pero comparados con el que están en el reino de los cielos es el más pequeño. Sin desperdicio, esto dice la Escritura. Pero cuando uno ve la declaración de Juan el Bautista, dice, he aquí, venía Jesús caminando hacia él. ¿Cómo cree usted que venía? Con las cadenas de oro, con una cadena de oro colgando, con las pulseras de oro que se le caían. ¿Cómo cree que venía? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Espíritu le había revelado y le dijo, cuando vos veas, le dijo Dios, que desciende el Espíritu Santo sobre él y permanece y no se va, él es el Mesías, es él. Y si yo lo vi, claro, si lo había bautizado. Imagínense imagínense el cuadro. Jesús diciéndole, vengo a vos para que me bautices. De ninguna manera, le dijo Juan el Bautista, ¿cómo te voy a bautizar? Es necesario para que se cumpla la Escritura. Es tremendo, hermano. Miren si lo conocía. Y Juan el Bautista no se resistió. Dijo, claro, y lo bautizó. ¿Sabe lo que habrá sido en las manos de Juan el Bautista? Tener a Jesús y sumergirlo, porque era el bautismo por inmersión, y lo sumerge, y cuando lo saca del agua, yo me imagino que lo habrá soltado para ver lo que era ese cuadro. Acabo de bautizar al Mesías, y ve que descendía el Espíritu Santo como paloma en la vida de Jesús. Lo que experimentó Juan el Bautista, ¿sabe? Juan el Bautista no fue uno de los discípulos del Señor. Tranquilamente lo podría haber sido. Pero tenía una función que cumplir que era importantísima. Anunciar quién venía detrás. ¿Quién venía? ¿Quién venía? Arrepentíos, generación de víboras, le decía a los fariseos. Iba la gente y se bautizaba el bautismo de Juan. Y cuando llegó el bautismo del Señor, algo glorioso. ¿A quién estamos presentando? ¿Cuánto? Las preguntas que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. ¿Cuánto conozco al Señor? ¿Cuánto? ¿Cuántos frutos del Espíritu tengo en mi vida? ¿A quién presento yo afuera? Hermano amado de mi corazón, montón de cosas lindas están ocurriendo en tu vida. Montón de cosas lindas. No frenes, no frenes el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. No te conformes con lo que hay hasta ahora. Hay más, hay más. Había una canción que los que somos más grandes hemos escuchado tantas veces cuando decía, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Fíjese, no hay fábulas. No hablamos de cosas superfluas.
Hablamos de un poder transformador del Espíritu Santo. ¿Para qué época? Para ahora. ¿Para quién? Para mí, para vos, para el otro, para el otro, para el otro, para el que venga. Para un Dios poderoso que quiere romper las cadenas. Para que no estemos atados a cadenas que lo único que hacen es anclarnos al pecado y que nos cuesta salir de ahí. ¿Para qué? Para tener victoria en cosas que tienen nombre y apellido. Señor, me cuesta tener victoria en esto. Quiero tener victoria. Quiero. Y el Señor que nos dice, podés tener victoria en esto. Qué tremendo, ¿no? Termino casi como lo que mencioné hace un ratito. ¿A quién presentamos? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que sigue de Pedro es maravilloso porque les voy a hablar, voy a predicar el domingo sobre dos personajes que a veces los tenemos en poco, sin embargo, el Señor los tiene en mucha estima. Hermanos, les damos un aplauso al Señor bien fuerte. Porque Él es digno. Este lugar al que le toque predicar en todos los años que vengan por delante, alguna vez, me toca a mí ahora, en otra oportunidad a otros, sepamos que al quien anunciamos nosotros es a Jesús. Nosotros